Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Damos gracias a Dios. Vamos con la continuación de nuestros estudios. En esta ocasión estaremos enlazándonos con Mateo capítulo 14, en consecuencia a los estudios que hemos estado llevando acerca de los evangelios. Mateo capítulo 14 inicia con la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, dice la palabra de Dios en el versículo 1, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. Y traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amados hermanos, este acontecimiento que narra Mateo capítulo 14, la muerte de Juan, Herodes tetrarca, en el libro de Marcos lo nombra como rey Herodes, cuando en realidad pues nunca lo fue. Herodes tetrarca tenía este nombramiento porque tenía un liderazgo, una autoridad sobre la cuarta parte del reino. Es por eso que en algunos pasajes se les nombra así como el rey Herodes, pero este hombre solamente tenía autoridad en la cuarta parte del reino. Este hombre, hermano, hizo algo terrible. Le quitó la vida al profeta de Dios, o mandó quitarle la vida al profeta de Dios. En el momento, hermano, estudiamos al Bautista o a Juan el Bautista, su vida, estudiamos su ministerio. Ahora en estos versos de Mateo 14 nos encontramos con un momento crítico en la vida del profeta, donde pierde la vida a causa de la verdad. Es visto, hermano, a través de los años, a través de los siglos, cómo siervos de Dios han perdido la vida por predicar la palabra, por predicar la verdad. Aunque muchos de ellos, hermano, no les interesaba perder la vida, no les interesaba sufrir, no les interesaba pasar momentos de angustia, de encarcelamiento, no les importaba ser golpeados. Ellos predicaban la verdad, y Juan el Bautista no fue la excepción. Este hombre predicaba la verdad y decía las verdades, hermano, a boca abierta, a quien fuese. Ahora vemos que, como les decía hace un rato, Marcos describe al rey Herodes y en realidad nunca lo fue, aunque siempre aspiró a tener ese título que había llevado su padre. Marcos usa la palabra rey en el sentido de que así se le conocía popularmente, aunque su título oficial era tetrarca. El tetrarca Herodes o el rey Herodes oyó de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho muy notorio
Y aunque el evangelista, hermano, no nos da detalles acerca de los discípulos y de su gira por Galilea predicando, sí estaban causando un impacto. Estaban, hermano, impactando la nación. El nombre de Cristo se había hecho notorio. Este hecho da testimonio de la fidelidad con la que cumplieron su ministerio los discípulos del Maestro, ensalzando el nombre de Jesús. Seguramente esta sea una de las grandes debilidades de la iglesia el día de hoy, la iglesia moderna, que se habla mucho de otras cosas y personas y se habla poco acerca de Jesús y de su gloria. Siempre he dicho que por naturaleza el cristiano tiene que hablar de Cristo, a donde quiera que esté, a donde quiera que vaya. Por naturaleza, Cristo siempre sale de la boca de un cristiano. Esto es algo, hermano, inevitable. La impresión general a la que la gente llegó es que estaban presenciando la visita de alguien, hermano, que ellos pensaban que procedía de otro mundo, que venía del más allá. Cuando vieron a Jesús, cuando escucharon acerca de Jesús. Y esto lo digo porque el mismo Herodes especulaba que sí podía ser algo relativo, pues él decía que podía ser Juan el Bautista que había resucitado de los muertos por el poder que se estaba manifestando en él. Estaba confundiendo a Jesús con Juan el Bautista que había resucitado. Otros llegaron a decir que tal vez era Elías que había regresado del cielo para inaugurar la era venidera. O si había resucitado alguno de los profetas de la antigüedad. Y aunque sus ideas, hermano, en torno a la identidad de Jesús eran realmente inadecuadas, Herodes Tetrarca, hermano, seguía con la incógnita de la identidad de Jesús. Sin embargo, la idea básica más nombrada era absolutamente acertada, pues se hablaba mucho de que él era el Mesías. Dios mismo había interrumpido en la historia e interrumpió en el tiempo a los hombres por medio de Jesús, su Hijo. Notemos también, hermano, que el evangelista nos presenta este impacto sobre la gente a través de los ojos de Herodes. Esto es interesante, hermano, porque tanto Jesús como sus discípulos predicaban que el reino de Dios se había acercado. Herodes y su liderazgo en ese momento estaban en peligro. Se sentían amenazados por la presencia del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Y la consideración de la bajeza moral que vemos en el rey Herodes, en este pasaje que acabamos de leer hace un momento, podemos ver la bajeza moral de este hombre porque ponía en evidencia la necesidad urgente de un nuevo rey. Este hombre no estaba haciendo las cosas bien y se ocupaba un rey completamente diferente. Algo en su interior de Herodes lo acusaba. Por eso surgió esta pregunta que él hace. Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado. Cuando Juan el Bautista apareció en Israel llamando al pueblo a prepararse para la venida del Mesías, a Herodes no le habían gustado las exigencias morales que él predicaba, no le había gustado la manera en que él hablaba. Llegó el momento en que decidió silenciarlo y encarcelándolo primero, y después quitándole la vida finalmente. Pero ahora estaba descubriendo que la muerte de los siervos de Dios no se puede silenciar. Que el mensaje de Dios
tiene que seguir adelante. Que quitarle la vida a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, a un profeta de Dios, no detendrá el mensaje, porque el mensaje va a continuar, el mensaje va a seguir. Y con Juan ocurrió, hermano, como con Abel. Usted recordará a este joven y a su hermano Caín, quien le asesinó. Pues Abel fue asesinado por su hermano y del que Dios da testimonio de su fe. Y muerto, dice la palabra de Dios, aún habla por ella. En el libro de los Hebreos 11:4 dice la palabra del Señor: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este hombre, hermano, Juan el Bautista, había predicado por causa de Herodías, había hablado a Herodes. Herodes se había casado con una hija de Aretas, rey de Damasco. Pero no fue tanto el divorcio, hermano, el haberse separado, porque aquí la Biblia no nos narra mucho acerca de esta mujer. Pero en realidad se desató una guerra del rey de Damasco contra Herodes. Se desató una guerra, hermano, históricamente, por lo que este hombre había hecho, la bajeza que este hombre había hecho al dejar a su mujer, hija de Aretas, para casarse con Herodías, mujer de su hermano. La historia lo nombra como Filipo, aquí la palabra del Señor lo nombra Felipe. Casó con la esposa de su hermano Felipe, y este acto, hermano, que hizo Herodes de inmoralidad mereció la denuncia firme de Juan el Bautista, lo que le acarrió el odio asesino de esta mujer llamada Herodías. Es muy triste, hermano, ver cómo esto mismo ocurre en la actualidad en muchas iglesias, ante el silencio culpable de los creyentes por no levantar la voz, por no decir la verdad, que no tienen la valentía de denunciar con la palabra tales actitudes. Muchos de nosotros hemos escuchado infinidad de veces de creyentes en las iglesias, incluso de líderes y pastores envueltos en pleitos legales, en pleitos matrimoniales, que se divorcian de sus mujeres, se vuelven a casar y a veces con otra hermana, incluso de la misma iglesia. En muchos casos también a veces es una persona divorciada. Pero ya no solo se condena este tipo de comportamientos, hermano, sino que como socialmente, hoy el día socialmente, muchas cosas ya son aceptadas. Esto también es aceptado en la sociedad. En muchos casos se llega a celebrar un nuevo matrimonio con este tipo de personas. Y así como este asunto, hermano, hay muchos en los cuales ya no se levanta la voz con la verdad para acusar o para poder decir que alguien está actuando de una forma equivocada conforme a las Escrituras. La iglesia necesita hombres de Dios de la talla de Juan el Bautista, que sigan señalando la verdad, que sigan hablando la verdad. No importa si alguien se ofende, la verdad tiene que salir a la luz. Marcos, hermano, nos dice que Herodes, el Evangelio de Marcos, Herodes había encarcelado a Juan por causa de Herodías. Podemos imaginarnos, por lo tanto, que Juan debió de ser la causa de muchas discusiones entre Herodes y Herodías. Hasta el punto de que Herodes no pudo más y decidió encarcelar a Juan el Bautista.
Pero aunque tomó esta decisión, en el fondo de su corazón, Herodes sabía que Juan era un hombre inocente, un hombre íntegro, consagrado a Dios y al servicio de Dios. La Biblia dice que le escuchaba de buena gana. Seguramente esto se debía al hecho de que Juan no era como los farsantes de aquella época que normalmente le rodeaban a Herodes. Allí había un hombre que se atrevía a decir la verdad, aunque fuera el rey. Pero aunque Herodes le gustaba escuchar a Juan, hermano, esto no quiere decir que estuviera dispuesto a hacerle caso. En Juan se cumplía lo que se dijo en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 32. La palabra dice así: aquí que tú eres a ellos como encantador de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. Pero pongamos atención en esto, hermano. Pero no las pondrán por obra. Desgraciadamente, hermano, ya estamos acostumbrándonos a este tipo de situaciones. Nos gusta escuchar la palabra, nos gusta, hermano, gozarnos muchas veces en la palabra. Las escuchamos, ponemos atención a la palabra, pero ya no estamos dispuestos a veces a ponerla por obra. Y eso es lo más importante. No importa cuánta Biblia sepamos, sino cuánta Biblia vivimos. Cuánto de lo que dice la Escritura, hermano, lo practicamos. La gente de Nazaret admiraba a Jesús, pero lo rechazaron. Herodes admiraba a Juan, pero le mandó a encarcelar y a matar. Herodes se encontraba, hermano, en una encrucijada y se debatía entre dos pensamientos. Respetaba a Juan por un lado y le escuchaba, pero le faltaba la decisión de terminar las relaciones pecaminosas con una mujer que no era la suya y que le arrastraba al pecado. Prácticamente se sentía entre la espada y la pared. En realidad, hermano, el caso de Herodes es un claro ejemplo de lo que le sucede a mucha gente en nuestros tiempos. Escuchan la palabra y les gusta, pero cuando nuevamente se encuentran ante sus pecados, les gusta demasiado como para abandonarlos y son arrastrados por ellos a la perdición. Se debaten constantemente entre su conciencia y sus pasiones, sin tomar nunca la decisión correcta, pues las obras de la carne son muchas y muchas veces son más fuertes que el deseo por el espíritu, por lo espiritual. La Biblia dice que la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes, despertando sus pasiones. Dice, pero Herodes, aunque poderoso y astuto, sin embargo era un hombre débil, gobernado por pasiones incontrolables para él. Ya hemos comentado que había cedido ante Herodías para encarcelar a Juan, y esto a pesar de que sabía que con ello estaba cometiendo una injusticia. Luego, cuando vio bailar de forma sensual y provocadora a la hija de Herodías, hermano, se dejó llevar también por su lujuria, y en medio de una noche de fiesta y de vino, encendido por la pasión incontrolable del momento, rodeado de sus notables invitados, hizo, hermano, una promesa generosa que más tarde este hombre pudo haber lamentado. Finalmente cometer el crimen de dar muerte al Bautista, hermano, sin un juicio justo, sin haberlo juzgado, simplemente llevándolo por el calor del momento. Esto era algo totalmente, hermano, impropio de un rey. El evangelista quiere que entendamos que detrás de su porte real de Herodes, era un hombre muy débil, esclavo de todo tipo de pasiones, y esto sigue siendo así en el mundo moderno en el que vivimos. El ser humano, hermano, difícilmente cambia. Los medios de comunicación se encargan de recordárnoslo constantemente. La finalidad
última del evangelista era contrastar a este rey hermano humano con el rey que venía a liberar al pueblo del pecado. Contrasta, hermano, a Herodes con Cristo, tanto en su carácter como en sus obras. Jesús es el rey que la humanidad necesita. La conciencia de Herodes, hermano, como señalaba culpable, había matado injustamente a Juan el Bautista y su conciencia no le dejaba tranquilo. Así que cuando escuchó la fama de Jesús, inmediatamente le volvieron a asaltar sus sentimientos de culpabilidad. Este es Juan al que yo decapité. Tal vez en su mente se volvía a aparecer una y otra vez aquella bandeja con la cabeza del profeta. Tal vez podíamos pensar que una persona como Herodes no debería de tener conciencia, pero aquí vemos que también escuchaba su voz, la voz de su conciencia. Esto nos lleva a la conclusión de que es imposible silenciar la voz de Dios. Como les decía hace un momento, Herodes mató al profeta que le hablaba por parte de Dios, pero tuvo que seguir escuchando a su conciencia. Muchas personas viven también bajo la voz acusadora de su conciencia. Tal vez hicieron algo, hermano, que solo ellos saben porque han logrado ocultarlo ante todos los demás, pero no han podido ocultarlo a su conciencia, ni podrán ocultarlo, que se encargará de recordárselos periódicamente. O quizás consiguieron convencer a todos los demás de que aquello malo que hicieron no era para tanto. Sin embargo, todavía, hermano, no han conseguido convencer a su propia conciencia que sigue acusándoles. Muchas personas viven constantemente el temor de que algún día les alcance las consecuencias de sus malas acciones. La única forma de encontrar liberación es por medio de la confesión, algo que Herodes nunca llegó a hacer. Pero la conciencia puede quedar endurecida si constantemente rechazamos la voz de Dios. Como vemos el caso de Herodes, ya hemos comentado que había encarcelado y ejecutado injustamente a Juan el Bautista. Después quiso matar a Jesús durante su ministerio también. En vísperas de la crucifixión, tuvo la ocasión de encontrarse con Jesús. Este mismo Herodes tetrarca, hermano, fue a quien fue llevado el maestro, y su único interés era el de verle hacer alguna obra asombrosa. En esa ocasión el Señor se negó a hablarle, porque Herodes había silenciado definitivamente la voz de Dios en su corazón. Otro de los pasajes principales de esta historia es Herodías, hermano. El evangelista destaca su odio criminal, su ambición por falta de escrúpulos para conseguir lo que deseaba. La historia narra, hermano, acerca de esta mujer que incluso cuando Herodes tetrarca, hermano, comenzó la guerra con su suegro, esta mujer le reclamaba el por qué no tenía todo el poder del reino. Era una mujer convenenciera. Sabemos que había abandonado a su primer marido, Felipe, hermano, para unirse a su cuñado Herodes. En realidad, Felipe era también un segundón ahí, podríamos decirlo así, y su propio padre, Herodes el Grande, que le había dejado también una parte de su territorio. Él no peleó tanto por esta mujer, sino el suegro de Herodes fue el que peleó. Vio con claridad esta mujer que podía conseguir el poder que tanto le gustaba, así que dejó a su marido y se fue con su cuñado Herodes. Pero en medio de la historia, hermano, aparece Juan el Bautista y comenzó a sentirse incómoda por la denuncia de un nuevo matrimonio. El Bautista, hermano, se convirtió entonces en un obstáculo que había de quitar de en medio para poder alcanzar sus ambiciones esta mujer. Como decimos muchas veces, esta mujer se la tenía sentenciada a Juan el Bautista. Tampoco tenía escrúpulos
en usar a su propia hija como una vulgar bailarina a fin de conseguir los deseos, aunque la hija también manifestó, hermano, poder compartir el mismo carácter y la crueldad de su madre, y finalmente consiguió sus deseos para dar muerte al Bautista. Esto es algo, hermano, que nos narra la palabra de Dios y que nos narra la historia. Podemos aprender, hermano, que este hombre, Juan el Bautista, perdió la vida por decir la verdad, como muchos hombres lo han hecho. Que a nosotros, hermano, a cada uno de nosotros, cuando nos toque levantar nuestra voz, podamos decir la verdad conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, sin ningún temor a alguna represalia, pues sabemos, hermano, que al hablar con la verdad, esto es lo que le agrada a Dios. Vamos a continuar en el siguiente video. Ahí terminaremos hablando acerca de la muerte de este hombre, un hombre de Dios, un profeta de Dios, por causa de una mujer convenenciera que no le importaba, no tenía escrúpulos y no le importó incluso quitarle la vida a un siervo de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.